Liturgia de la Palabra, viernes 16 de octubre, semana 28ª del tiempo ordinario. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: alabemos al Señor con alegría. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Alabemos al Señor con alegría. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Alabemos al Señor con alegría. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Alabemos al Señor con alegría. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad, se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado, se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que, después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Continuamos meditando la hermosa carta que hemos empezado a leer de San Pablo a los Efesios. El día de ayer leímos el primer capítulo, el primer versículo, hasta el 10, y hoy estamos en el primer capítulo, en el versículo 11. Quiero retomar toda la idea que San Pablo quiere darnos a entender en estos primeros 14 versículos. Recordemos que Pablo hace este himno cristológico, este himno maravilloso a Jesucristo, y nos dice, y les dice a los efesios, y nos dice a nosotros, que Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
nos ha bendecido. Como les decía ayer, tenemos que recordar lo importante de estos versículos. Para todos aquellos que a veces se sienten desanimados, frustrados, tristes, preocupados, con miedo, angustiados, miren todo lo que somos como hijos de Dios. Voy a recapitular lo que decía ayer Pablo a los Efesios. En Jesucristo nos ha bendecido, es decir, somos personas, somos cristianos bendecidos, con toda clase de bienes espirituales. Nos eligió en Cristo, antes de que era el mundo, para que fuéramos santos. Por medio de Jesucristo, para que fuéramos sus hijos, y nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado, ha derramado, nos ha dado el tesoro de su gracia. Entonces, somos bendecidos, somos elegidos en Cristo, para que fuéramos hijos de Dios, favorecidos. Con su sangre nos ha alcanzado la redención, somos salvados, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha regalado, nos ha prodigado su gracia como un tesoro. Y hoy, versículo 11, continúa San Pablo diciéndonos: con Cristo somos herederos también nosotros. Para eso estábamos destinados, somos herederos del reino de los cielos. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad del Evangelio, de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Hermanos y hermanas, realmente no somos cualquier cosa. Por eso no podemos andar con un espíritu de abatimiento, de tristeza, de fracaso, de que no podemos salir adelante, de que no valgo nada, de que mejor me muero. No, es que realmente nos dice San Pablo en estos primeros versículos que realmente somos bendecidos, somos elegidos, somos consagrados, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, favorecidos por Dios, hijos de Dios, herederos del reino de los cielos para el cual estamos destinados, y aparte de eso, marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. ¿Qué más queremos? ¿Qué más le pedimos a Dios? Si somos bendecidos, somos favorecidos, lo tenemos todo en Jesucristo y en su Santo Espíritu. Si tomamos conciencia de estos 14 versículos y todo lo que dice Pablo, que somos, porque realmente eso somos, tenemos que vivir con otra actitud diferente. Tenemos problemas, claro, montones de problemas. Nos da miedo la realidad de nuestro país. Sí, pues sí, incertidumbre, inseguridad. Ya estamos pensando a ver de dónde vamos a sacar para pagar el marchamo, para pagar los aguinaldos. Pues sí, estamos preocupados. Pero ¿qué nos está diciendo Pablo? Que somos bendecidos. ¿Por quién? Por Dios en Jesucristo. Que tenemos su gracia, que somos hijos de Dios. Y a un hijo de Dios, a una hija de Dios, bendecido por Dios, ¿qué le falta? Nada. Por eso debemos seguir confiando, seguir creyendo, seguir esperando, seguir orando, seguir adelante con nuestra vida. En la lectura continuada de San Lucas, después de haber dicho Jesús: ¡ay de ustedes, fariseos hipócritas! Después de haber dicho: ¡ay de ustedes, doctores de la ley! Hoy, a toda aquella muchedumbre que lo sigue, ahí aprovecha Jesús para darle una lección a sus discípulos. Les dice: cuídense
de la levadura de los fariseos. Claro, les acaba de hablar fuerte a los fariseos, quedaron ahí sueltos en un temblor con todo lo que Jesús les dijo de hipócritas y fariseos. Y ahora Jesús les dice a sus discípulos, cuídense, estén atentos, estén revisando la levadura de los fariseos, es decir, la hipocresía. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. ¿De qué le dice Jesús a sus discípulos y hoy nos dice a nosotros que nos cuidemos de ser hipócritas? Hay que cuidarse de esa levadura tan fea, de la hipocresía. Tenemos que aprender a ser de una sola pieza. No podemos dejar que la hipocresía se anide en nuestro corazón. Porque Jesús nos está hoy diciendo, a ustedes y a mí, que tenemos que cuidarnos de esa levadura, de ese fermento. ¿Por qué dice que es una levadura? Porque la levadura fermenta la masa del pan. Recuerdo mis años de adolescente en la panadería Araya, allá en Cartago. Fui panadero de los 15 años, desde los 14 años hasta los casi 17, 18 años fui panadero y me encantaba ser panadero. Recuerdo cómo cuando preparábamos una noche antes la masa, la harina, le poníamos la levadura, al día siguiente toda la artesa de pan donde hacíamos la masa, eso estaba crecidísimo. Y entonces la levadura es eso, la levadura es lo que va creciendo, es lo que se va extendiendo, y por eso dice, cuídense de esa levadura, porque eso va a crecer. Esa hipocresía puede crecer y crecer y crecer e ir fermentando los ambientes de hipocresía. Y lamentablemente creo que hemos sido poco obedientes, porque cuánta hipocresía hay en nuestra iglesia, en los que servimos, cuánta hipocresía. Por eso, hermanos y hermanas, no dejemos que siga creciendo esa levadura tan fea en nuestros ambientes. Lo que debe de crecer es el amor a Jesucristo, a la iglesia, el servicio humilde, desinteresado, fiel, por amor a Jesucristo y a la iglesia. No podemos seguir actuando con hipocresía. Jesús nos lo está diciendo hoy. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. ¿Quién es el que puede darnos muerte, el que nos puede matar en la vida, matar la vida de la gracia, matar nuestros sueños e ilusiones y arrojarnos después al infierno? El demonio. Por eso debemos de temer ciertamente al mal espíritu que va a matar todo, tu vida, tu alma, tu espíritu, todo. Él es el mal que puede matar todo en tu vida y después arrojarte con sus demonios al infierno. Se lo repito, dice Jesús, a él sí tienen que temerlo, a todo aquello que mata la vida de la gracia. Hay que temer al mal, al demonio, al mal espíritu. Es mi interpretación de lo que hoy Jesús nos dice de a quién debemos de tener miedo. No les puedo decir que a Dios, porque a Dios no hay que temer, hay que respetar, hay que amar, por supuesto. Y Él, en su grande amor y misericordia, Él no manda a nadie al infierno. Si hay alguien en el infierno es porque se fue solito, porque quiso, o mejor dicho, porque no quiso ser obediente al Espíritu de Dios, al Evangelio, a Jesucristo, a Dios Padre. Pero Dios quiere que todos nos salvemos. No nos tenemos que llenar de miedo a Dios, sino de amor a Dios. Al que debemos de tenerle miedo es al demonio,
a sus acciones, a lo que hace en nosotros, al mal espíritu que nos puede llevar al castigo del infierno. Y más adelante vuelve a decir Jesús, no teman, pues porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Veamos cómo en estos últimos versículos 2 veces dice Jesús, no teman aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Y de último dice, no teman, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Este evangelio es muy importante porque muchos están atemorizados, están hundidos en el pánico, han caído en depresión, en angustia, están llenos de miedo. Y hoy la palabra de Dios nos dice, no se angustien, no tengan miedo, tengan confianza, crean en Dios, no le tengan miedo a Dios, Dios es tu amigo. Por eso dice aquí, yo les digo a ustedes, amigos míos. ¿Quién nos está diciendo amigos? Jesús. Somos sus amigos, somos amigos de Dios. Dios no es nuestro enemigo. Dios es aquel que arranca de nosotros toda angustia, todo miedo, todo aquello que no nos deja ser felices, que no nos deja experimentar todas esas gracias que San Pablo nos está recordando a través de la carta a los Efesios. Queridos hermanos y hermanas, arranquemos de nuestro corazón la levadura de la hipocresía. Seamos de una pieza. Si es sí, es sí, si es no, es no. No inventemos más de la cuenta, no seamos hipócritas en ningún aspecto, ni en la iglesia, ni en la vida de familia, ni en el trabajo, porque Jesús rechaza la hipocresía. Por eso fue tan duro con los fariseos, por lo hipócrita que eran, porque aparentaban lo que no eran. Y recordemos las palabras de Jesús, no teman, no tengan miedo. Así que no tengamos miedo, no nos angustiemos, confiemos, esperemos, porque nosotros valemos mucho más que los pajarillos, dice Jesús. Así que sigamos con la mirada puesta en el Señor, que saldremos de esta y de cualquier otra situación difícil que haya, saldremos, porque somos valiosos, somos bendecidos en Dios, con Dios. Tenemos su bendición, somos valiosos a sus ojos. Por eso saldremos adelante, de esta y de las que vengan, con la mirada puesta en el Señor. Que así sea, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.